Vamos a tener hoy la última de las partes dedicadas al viaje del Papa Francisco a Irlanda. Como podéis ver en esta fotografía, se ve precisamente al arzobispo Viganò al lado de Barack Obama, el anterior presidente de los Estados Unidos. Por tanto, ya vemos que ocupó un cargo de relevancia también precisamente allí, en ese lugar, por parte del Vaticano. Hoy vamos a ver, en definitiva, las reacciones, las posiciones que han tomado tanto unos como otros dentro del propio o de la propia esfera del Vaticano. Clero en general, ¿qué reacciones han tenido? Parte positiva, parte negativa, vamos a mostrar un poco todo esto y al final, como siempre, llegaremos a una conclusión. Pues bien, vamos a empezar ya con esta última parte, con unas declaraciones del secretario de Benedicto XVI. El Papa Emérito no ha confirmado testimonio de exnuncio. Y de aquí destacamos esto. Edward Pentin, corresponsal en Roma del National Catholic Register, señaló el 25 de agosto que ese diario independientemente confirmó que las acusaciones contra McCarrick ciertamente eran conocidas por Benedicto y que el Papa Emérito recuerda haber dado instrucciones para que el cardenal Bertone impusiera las medidas, pero no recuerda su naturaleza exacta. En ese tiempo el secretario de Estado del Vaticano era el cardenal italiano Tarcisio Bertone. En una nota publicada el 28 de agosto, Pentin escribió que las fuentes del NCR solo confirmaron del testimonio de Viganò las sanciones emitidas contra McCarrick por el Papa Benedicto XVI. En opinión de Pentin, lo que ha dicho Monseñor Ganswein no niega la noticia del NCR. Pentin también mencionó una entrevista que el New York Times hizo a Tim Busk, un miembro del directorio de EWTN, en la que éste dijo al diario neoyorquino que los líderes de la publicación, NCR, le han asegurado personalmente a él que el Papa Emérito Benedicto XVI había confirmado el relato del arzobispo Viganò. Bueno, pues ya está servida la polémica, ya veis, gente de muy arriba también dice que sí, que esto funcionó así, pero hay más reacciones. Cardenal Kupik sobre el exnuncio. El Papa tiene cosas más importantes de qué preocuparse. El arzobispo de Chicago, cardenal Blaise Kupik, afirmó que el Papa Francisco tiene otras cosas más importantes por las cuales preocuparse tras la difusión del testimonio del exnuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganò, que acusa al Santo Padre de encubrir las inconductas sexuales del ex cardenal Theodore McCarrick. En declaraciones al canal NBC5 de Chicago, el cardenal Kupik dijo que el pontífice tiene que atender otras cosas, como hablar del medio ambiente, proteger a los migrantes y seguir con el trabajo de la Iglesia. En fin, ya veis, esto sí que es echar balones fuera. No importa, eso no sirve para nada, lo que se ha dicho es una bobada, vamos a por faena, el Papa tiene que hablar de medio ambiente, de migrantes, de trabajar por la Iglesia. En fin, tiene que trabajar para Laudato Si, ya lo veis. Obispos de Argentina expresan apoyo al Papa frente a mezquinos intereses mundanos.
Ahora iremos viendo también cómo se van posicionando obispos de distintos países. Obispos de Perú aseguran su pleno, fraterno y episcopal respaldo al Papa Francisco. Pero ahora aparece esto: arzobispo de San Francisco confirma parte del testimonio de exnuncio Vigano. Pues vamos a destacar algo. El arzobispo de San Francisco subrayó que la Iglesia necesita purificación y señaló que la purificación siempre es dolorosa. Interesante lo que dice, ¿eh? Habrá purificación, debe ser dolorosa, pero la habrá. Y si hay una purificación, ya sabemos qué quiere decir esto, que va a salir todo muy bien después. A las víctimas de abusos, el prelado les pidió que sepan de nuestras oraciones y amor por ustedes, y que continuamos aquí para ustedes, para apoyarlos y ayudarles a curar con los recursos que tenemos disponibles. Monseñor Cordileone señaló además que para que la purificación querida por Dios funcione, debemos cooperar. Dios siempre ha levantado grandes santos en tiempos similares de agitación en la Iglesia. Hago un llamado a todos nosotros a volver a dedicarnos a la oración, penitencia y adoración del Santísimo Sacramento para que Dios nos bendiga con esta gracia, dijo. Bueno, ya veis, hay para todos los gustos aquí, ¿eh? Merecemos respuestas ahora. 5.000 mujeres católicas le escriben al Papa Francisco. Más de 5.000 laicas católicas ha escrito una carta abierta al Papa Francisco exigiendo que responda a las preguntas generadas por la reciente acusación del arzobispo Carlo María Vigano, exnuncio en Estados Unidos. Al ser consultado por periodistas en el vuelo de regreso del Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda, el Papa Francisco respondió diciendo que «no diré una palabra sobre esto», y en su lugar alentó a los periodistas a estudiar la carta de Vigano por ellos mismos y sacar sus propias conclusiones. Para su rebaño herido, Papa Francisco, sus palabras son inadecuadas, dijeron las firmantes de la carta pidiendo la respuesta del Santo Padre. Las palabras del Papa a la prensa dijeron: hieren, recordatorio del clericalismo que usted recientemente condenó. Necesitamos liderazgo, verdad y transparencia. Nosotros, su rebaño, merecemos sus respuestas ahora. Por favor, no se aleje de nosotros, pidieron. Usted se ha comprometido a cambiar las maneras clericales en la Iglesia. Que un cardenal se aproveche de seminaristas es horrendo. Necesitamos saber que podemos confiar en que usted sea honesto con nosotros sobre lo que ha sucedido. Las víctimas que han sufrido tanto necesitan saber que pueden confiar en usted. Familias que serán la fuente de la renovación de la Iglesia necesitan saber que podemos confiar en usted y, por tanto, confiar en la Iglesia. Las mujeres que han firmado la carta sirven en diferentes posiciones y vocaciones dentro de la Iglesia, tanto en la vida pública como privada. Ellas se describen como profundamente comprometidas con nuestra fe y profundamente agradecidas por las enseñanzas de la Iglesia, los sacramentos y los muchos buenos obispos y sacerdotes que han bendecido nuestras vidas. Bien, ya veis que por parte de estas señoras la cosa es de tensión. La carta está firmada con amor por Cristo y la Iglesia. Las firmantes incluyen importantes intelectuales y directoras de instituciones católicas y provida, así como profesoras de importantes universidades católicas en Estados Unidos, mujeres que son madres de seminaristas, dueñas de negocios, filósofas y psicólogas. La carta publicada el 30 de agosto es descrita como una iniciativa personal de las firmantes originales y no fue organizada o patrocinada por ningún grupo u organización. Esto lo dejaron claro, constatadamente claro, porque querían mostrar que ellas son gente de Iglesia y quieren que haya esa forma de expresar las cosas con claridad y reconocer los hechos si es que los ha habido, para que la gente pueda volver a confiar no solo en el Papa, sino en toda la Iglesia. Bien, pues aún ha habido más reacciones. El cardenal Parolin dice: acusaciones de Monseñor Vigano sobre el Papa no son preocupantes. Fijaos una vez más, como la que hemos visto antes también, ¿eh? No es posible expresar más que dolor de frente a estas cosas, gran dolor. Espero que todos trabajemos en la búsqueda de la verdad y de la justicia, que sean estos los puntos de referencia y no otras cosas. Ciertamente la situación no es en absoluto preocupante, señaló. O sea que, ya veis, no pasa nada. En declaraciones a Vatican Insider el 30 de agosto, el purpurado también dijo que estuvo con el Papa Francisco antes y después de su viaje a Irlanda y que parece sereno. El Papa es una gran gracia
incluso frente a estas cosas que obviamente crean tanta amargura y también inquietud, dijo el cardenal Parolin, en respuesta a una pregunta sobre el estado de Francisco después de la carta de Monseñor Viganó que pide la renuncia del Papa. Pero él, Francisco, tiene la capacidad de mantener un enfoque muy sereno, añadió. En fin, ya veis, para algunos esto no tenía la más mínima importancia y no había que hacerle caso. Para otros, la cosa cambiaba. Obispos de Europa expresan su fidelidad al Papa y condenan intento de dividir a la Iglesia. Ya por todos lados se muestra que es un intento de división de la Iglesia y, a ver, no sería la primera vez, porque desde que el catolicismo existe, prácticamente esto es desde sus mismísimos inicios. Papas asesinando a otros, otros asesinando a papas, y así continuamente a ver quién ostentaba el poder. Bueno, el último caso que dio mucho que hablar fue precisamente el caso de Juan Pablo I, que duró justamente 33 días en el pontificado y mira por dónde aparece muerto. Ya hablamos de todo ello en su momento. En fin, dividir la Iglesia es algo que siempre ha estado desde sus inicios y evidentemente, como siempre hemos dicho, los demonios entre ellos se odian a muerte, sí, pero solo tienen una causa común a la que hacen frente, y es contra el pueblo de Dios. Fiel reflejo, esta Iglesia, que de Dios tiene nada. Bien, aquí hay todo un artículo también sobre la trama vaticana contra Francisco, y lo que se hace es dar datos también para desmentir que esa carta, pues que tiene la verdad. Aquí hay todo para que lo podáis leer y sacáis también vosotros, si queréis, vuestras propias conclusiones. Pero desde luego dejan a Viganó por los suelos, en este caso, para ensalzar precisamente al Papa. Destaco solo esto. Viganó dijo cuidar de un hermano con el que en verdad ni se habla por una herencia millonaria. Se van destapando cosas a partir de lo que ha acontecido y unos dan datos a favor, otros datos en contra. Bien, mirad qué más sucede. Aquí tenéis el primer saludo entre el Papa y Viganó. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues era el 21 de junio de 2013. Se encuentran un momento y tienen unas breves palabras. Según Monseñor Viganó, tras presentarse, Francisco le dijo: los obispos de los Estados Unidos no deben estar ideologizados, tienen que ser pastores. Las imágenes reflejan a partir del minuto 1:09 el saludo. El Papa le dice sonriendo: «Ah, Estados Unidos, gracias por su trabajo». Y luego más serio: «Pero en Estados Unidos usted necesita…» y la grabación se corta. Para evitar suspicacias, la agencia aclara en la voz en off que el corte no es suyo, sino del vídeo original del Centro Televisivo Vaticano, según es costumbre cuando se registra una conversación privada que tiene relevancia. Al distribuir las imágenes, Catholic News Service ofrece un elemento de juicio para saber si esa primera conversación entre Viganó y el nuevo Papa pudo tener lugar en los términos que describió el diplomático. Pues vamos a ver el vídeo y veréis esas imágenes y esos momentos. In his document accusing Pope Francis of knowing about and ignoring allegations of sexual misconduct by then Cardinal Theodore McCarrick, the former papal nuncio to the United States, Archbishop Carlo Maria Viganò, said that at the end of a meeting June 21, 2013, quote, "The Pope wished to greet all the nuncios one by one. In single file, I remember that I was among the last. When it was my turn, I just had time to say to him, I am the nuncio to the United States. He immediately assailed me with a tone of reproach, using these words: the bishops in the United States must not be ideologized. They must be shepherds." The following video clip from the Vatican Television Center archives shows Archbishop Viganò greeting Pope Francis that day. The abrupt cut in the video during their meeting is part of the archival copy. CNS did not edit it.
Pues ya veis, conocerse se conocían, tienen ese diálogo que Viganó también termina para aprovechar diciendo que algo había por allí. En fin. Obispo uruguayo publica en defensa de Francisco tras acusaciones de exnuncio. Ya veis cómo todos se van posicionando en este mundo, ¿eh? En su artículo, publicado originalmente en el diario uruguayo Cambio y luego en el sitio web de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Monseñor Galimberti aseguró que a Monseñor Viganó, tras dejar la nunciatura en Estados Unidos, no le agradó que el Papa Francisco lo enviara a vivir a una diócesis italiana. Esto no agradó a Viganó, que buscando motivos para quedarse en Roma, inventó la excusa de tener que cuidar a un hermano gravemente enfermo. Viganó fue acumulando rencor y resentimientos y ahora apunta hacia el Papa, dijo el prelado uruguayo. En fin, ya veis que hay para todos los gustos, ¿eh? Para Monseñor Galimberti, al decidir hacer pública su carta, Monseñor Viganó se ha equivocado por completo. No insistió procurando una audiencia privada para discutir el caso McCarrick, arzobispo acusado a quien el Papa degradó de su condición de cardenal. Y en lugar de los caminos silenciosos del diálogo franco, mirándose a la cara, ha hecho explotar una bomba que, aunque fechada el 22 de agosto, otra mano seguramente prefirió hacerla estallar justo en ocasión de la visita de Francisco a Irlanda. Lo que sí está claro es que, sea el motivo que sea, fue muy bien premeditado que saliese a la luz justo en esos momentos. Viganó acusa al Papa de haber dilatado una medida disciplinar contra el cardenal americano. Pero la pregunta es ¿por qué Viganó calló este asunto durante 5 largos años sin abrir la boca hasta ahora? 5 años así. Sobre él mismo recae la misma responsabilidad y su testimonio no parece ser desinteresado, aseguró el prelado uruguayo. El obispo emérito de Salto destacó que Francisco es paciente, se informa y corrobora las fuentes, coteja testimonios y luego actúa sin que le tiemble el pulso. Bueno, en Chile no dirían exactamente lo mismo, ¿eh? Además, subrayó que aunque la noticia sorprende, no seamos fariseos. El Evangelio narra la petición de Santiago y Juan, apóstoles, que causó indignación en el grupo. Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Para el prelado uruguayo, Francisco continúa sorprendiendo a muchos, especialmente en el Vaticano, visitando inmigrantes, las cárceles, desayunando con mendigos y prefiriendo a pastores con olor a oveja. La frutilla de la torta llegó al final de todo este affair, dijo el prelado, señalando que en una conversación con la agencia AP, un periodista de un blog anti-Bergoglio, poseído por una euforia de protagonismo, confesó que fue él quien preparó el montaje de la carta. El prelado uruguayo se refirió así al periodista italiano Marco Tosatti, que en declaraciones a Associated Press el 28 de agosto aseguró que alentó a Monseñor Viganó a hacer público su testimonio. Bueno, y añade esto, para Monseñor Galimberti, el perfil del Papa Francisco agrada y a la vez molesta. Según desde donde se lo mire, lo cierto es que para muchos ha sido una bocanada de aire nuevo y purificado. Tratemos de escuchar la voz del Espíritu en estas turbulencias eclesiales y sociales, concluyó. Bien, ya veis cómo está el panorama. Unos intentan excusar, los otros todo lo contrario. Pero está quedando muy claro que las personas que apoyan al Papa lo expresan de un modo que lo dejan como un líder absoluto, mientras parece ser que hay una fuente que nos está indicando por todos lados que tienen otros la contrariedad hacia el Papa. Bien, evidentemente esto ha estado siempre, como hemos dicho antes, entre todos los papas y la curia, y no es algo nuevo, pero todo esto sí que va a ser utilizado para al final conseguir un objetivo, no nos olvidemos de eso. Pero aún hay más declaraciones. Arzobispo primado de México al Papa Francisco, mi fidelidad ante acusaciones injustas. Obispos de Venezuela al Papa Francisco, nuestra cercanía, fraternidad y solidaridad. Pero aquí algo cambia también. No existe causa razonable para dudar de la veracidad del testimonio Viganó. ¿Y quién dice todo esto? Vamos a verlo. A continuación, el comunicado del obispo auxiliar de Astana, Athanasius Schneider, valorando el testimonio de Viganó. Es un hecho raro y extremadamente grave en la historia de la Iglesia que un obispo acuse pública y específicamente a un papa reinante.
En un documento publicado recientemente, desde el 22 de agosto de 2018, el arzobispo Carlo María Viganò testifica que durante 5 años el Papa Francisco supo 2 hechos: que el cardenal Theodore McCarrick cometió delitos sexuales contra seminaristas y contra sus subordinados, y que había sanciones que el Papa Benedicto XVI le impuso. Además, el arzobispo Viganò confirmó su declaración mediante un juramento sagrado invocando el nombre de Dios. Por lo tanto, no existe una causa razonable y plausible para dudar de la veracidad del contenido del testimonio del arzobispo Carlo María Viganò. Los católicos de todo el mundo, los simples fieles, los pequeños, están profundamente conmocionados y escandalizados por los graves casos recientemente divulgados en los que las autoridades de la Iglesia encubrieron y protegieron a los clérigos que cometieron delitos sexuales contra menores y contra sus propios subordinados. Tal situación histórica que la Iglesia está experimentando en nuestros días requiere absoluta transparencia en todos los niveles de la jerarquía de la Iglesia y, en primer lugar, evidentemente, en el Papa. Es completamente insuficiente y poco convincente que las autoridades de la Iglesia continúen formulando llamados generales a favor de la tolerancia cero en los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos y que se detenga la cobertura de tales casos. Igualmente insuficientes son las súplicas estereotipadas para el perdón en nombre de las autoridades de la Iglesia. Tales pedidos de tolerancia cero y súplicas de perdón se volverán creíbles solo si las autoridades de la Curia Romana ponen las cartas sobre la mesa, dando los nombres y apellidos de todos aquellos en la Curia Romana, independientemente de su rango y título, que cubrieron casos de abuso sexual de menores y subordinados. Del documento del arzobispo Viganò se pueden extraer las siguientes conclusiones. 1. Que la Santa Sede y el Papa mismo comenzarán a limpiar inflexiblemente la Curia Romana y el episcopado de las camarillas y redes homosexuales. Bueno, ya veis qué primer punto, ¿eh? Punto número 2. Que el Papa proclamará inequívocamente la doctrina divina sobre el carácter gravemente pecaminoso de los actos homosexuales. 3. Que se emitirán normas perentorias y detalladas que impedirán la ordenación de hombres con una tendencia homosexual. 4. Que el Papa restablecerá la pureza y la falta de ambigüedad de toda la doctrina católica en la enseñanza y la predicación. Fijaos que todos los puntos que está marcando es algo que el Papa precisamente no hace. Por eso lo remarca de este modo, ¿eh? Y es de lo que se le acusa por parte de muchos propios católicos. Punto número 5. Que se restaurará en la Iglesia a través de la enseñanza papal y episcopal y mediante normas prácticas la ascesis cristiana siempre válida, los ejercicios de ayuno, de penitencia corporal y de abnegaciones. Punto 6. Que se restaurará en la Iglesia el espíritu y la praxis de reparación y expiación por los pecados cometidos. 7. Que comenzará en la Iglesia un proceso de selección garantizado de candidatos al episcopado, que son hombres de Dios verdaderamente demostrables, y que sería mejor dejar la diócesis varios años sin un obispo en lugar de designar a un candidato que no sea un verdadero hombre de Dios en la oración, en la doctrina y en la vida moral. 8. Que comenzará en la Iglesia un movimiento especialmente entre cardenales, obispos y sacerdotes para renunciar a cualquier compromiso y coqueteo con el mundo. Bueno, vaya puntos, ¿eh? Ha destacado. Uno no se sorprendería cuando los principales medios internacionales oligárquicos que promueven la homosexualidad y la depravación moral comiencen a denigrar a la persona del arzobispo Viganò y dejar que desaparezca en la arena el tema central de su documento. En medio de la difusión de la herejía de Lutero y la profunda crisis moral de una parte considerable del clero y especialmente de la Curia Romana, el Papa Adrián VI escribió las siguientes palabras asombrosamente francas dirigidas a la Dieta Imperial de Nuremberg en 1522. Sabemos que durante un tiempo han tenido lugar en la Santa Sede muchas abominaciones, abusos en los asuntos eclesiásticos y violaciones de los derechos, y que todas las cosas se han pervertido en malas. De la cabeza, la corrupción ha pasado a los miembros, del Papa a los prelados. Todos nos hemos ido, no hay quien haga lo bueno, no, ni uno. Fijaos que esto está escrito en 1522, esto que acabamos de leer ahora. Y mirad por dónde, lo mismo de ahora. Pero, claro,
Si miráis la historia hacia atrás, hasta el inicio de la Iglesia Católica con Constantino, no con el apóstol Pedro, no confundamos, sucede lo mismo. De arriba abajo es siempre lo mismo. Buen historial, ¿eh? Buen historial. Sigue diciendo, la implacabilidad y la transparencia para detectar y confesar los males en la vida de la Iglesia ayudarán a iniciar un proceso eficiente de purificación y renovación espiritual y moral. Antes de condenar a los demás, cada titular de oficina clerical en la Iglesia, independientemente de su rango y título, debería preguntarse en presencia de Dios si él mismo había cubierto de alguna manera los abusos sexuales. Si descubre que es culpable, debe confesarlo públicamente, porque la palabra de Dios lo amonesta: no te avergüences de reconocer tu culpa. Porque, como escribió San Pedro, el primer papa, dice él, ha llegado el momento de juzgar empezando por la casa, la Iglesia de Dios. Y esto lo dice Athanasius Schneider, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santa María en Astana. Fijaos que al final estamos llegando siempre a la misma conclusión, sea por detractores o por gente a favor del Papa. Habrá al final una purificación y renovación espiritual y moral. ¿Nos va quedando claro que todo esto no pasa porque sí? La profecía se va a cumplir y quedarán como los líderes morales absolutos como nunca. Pero aún hay más declaraciones. Obispos de Panamá expresan su apoyo al Papa Francisco ante despiadado ataque. Conferencia Episcopal de Chile manifiesta su apoyo al Papa y dice que es víctima de injustos ataques. Lo dicen los de Chile, con todo el historial, ¿eh? Y aquí el House of Cards del Vaticano. Y vamos a destacar algo que aparece en todo este largo escrito, que nos dice esto. En una reunión celebrada en abril en Roma, Burke y Brandmüller lideraron una auténtica cumbre de críticos con las reformas de Francisco. Con ocasión del segundo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ambos cardenales fueron categóricos. Al Papa podemos desobedecerle. Su autoridad no es mágica, sino que deriva de su obediencia a Dios. En defensa del pontífice, el purpurado hondureño y coordinador del grupo de cardenales que trabaja en la reforma de la curia, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, recalcó: Francisco tiene mucha paciencia y estos hermanos están perdiendo su tiempo. Bueno, pues ya veis cómo está el tema, ¿eh? Divisiones y fuertes, eso sí. Y ya concluyendo, el Papa acusó de perros salvajes y diablos a los grupos de la Iglesia que lo atacan. En su homilía de este lunes citó el Evangelio de San Lucas para referirse a los sectores ultraconservadores que lo cuestionan. Por cierto, aquí lo vemos cuando la marca Vespa de motocicletas le regala una al Papa, toda blanca, con el escudo vaticano, que luego iba a ser pasada a subasta para beneficio de los pobres. En la más dura y enconada respuesta de su pontificado contra la ofensiva de los personajes y grupos ultraderechistas que lo atacan dentro de la Iglesia, a partir del arzobispo Carlo María Viganò, que lo trató de mentiroso y le pidió la renuncia, el Papa Francisco dijo que callar y rezar es la única respuesta que sirve. No sirve nada más frente a quien provoca el escándalo y las divisiones, frente a los perros salvajes que buscan la guerra y no la paz. Vaya adjetivos, les dio a sus compañeros. En su homilía de este lunes por la mañana, en la misa cotidiana en la capilla de la Casa de Santa Marta, el hotel interno vaticano donde Jorge Bergoglio se aloja desde el primer día de su pontificado, el Papa argentino eligió el Evangelio de San Lucas en el que se narra que, regresado a Nazaret, Jesús es acogido con sospecha. Francisco dijo cuál es la actitud a adoptar en las situaciones de la vida en las que el padre de la mentira, el acusador, el diablo, actuara para destruir la unidad de una familia, de un pueblo. Para contrastar los pequeños malentendidos o los grandes ataques, afirmó el Papa en sus reflexiones, sirve el silencio. El silencio como el de Jesús en la sinagoga, donde todos esperaban ver con sus propios ojos las grandes obras de las que fue capaz que hacen en otras tierras. Bueno, pues ya veis, el Papa ya dice que todos los demás son instigados por el diablo. Él no. Es curioso. Resulta que el anticristo no es instigado por el diablo. Qué cosas. Y digo el anticristo tal cual, y no me refiero solo a este papa, sino a todos los papas de la historia. Son el sistema del anticristo.
Y esto lo hemos demostrado, y si no, mira las conferencias números 8 a 10 que presentamos ya hace años, pero que viendo todo esto, dan una credibilidad absoluta a la historia y a la profecía que presentamos en ese momento. Biblia en mano, vaya que se la da. El Papa recordó que Jesús pasó en medio de los perros salvajes y con su silencio los venció y se fue. No había llegado la hora. Jesús usaba solo la palabra de Dios como cada vez que quiere vencer al diablo. Bergoglio agregó que con su silencio Jesús venció a los perros salvajes y al diablo que había sembrado la mentira. Francisco invitó a reflexionar sobre el modo de actuar en la vida cotidiana cuando se crean situaciones incómodas. La verdad es leve, la verdad es silenciosa, la verdad no es rumorosa, remarcó el pontífice. Por eso, con las personas que buscan solo el escándalo, que buscan solo la división, el único camino a recorrer es el silencio. Dijo que muchas veces las discusiones en familia terminan con la destrucción de la misma familia, y en esas discusiones sé que el diablo es el que destruye. Bien, pues ya habéis visto sus palabras, acusaciones directas contra los que se manifiestan contra lo que él dice. En Estados Unidos se encuentra el centro de la conjura de los grupos de extrema derecha, vinculados en muchos casos a los republicanos más conservadores y al presidente Donald Trump, dicen aquí. Varios obispos dieron su apoyo a Vigano. La Iglesia norteamericana está completamente dividida en torno a la actitud de apoyo o ataque al Papa argentino por sus planteos de reformas de la Iglesia y sus ideas sociales que no ahorran críticas a los excesos del capitalismo. Por tanto, nos viene a decir que muy buena parte de la Iglesia norteamericana católica es contraria al Papa. ¿Y sabéis qué nos habla la profecía de todo ello? Que el peso fuerte en Estados Unidos lo seguirá teniendo el protestantismo, pero que a pesar de toda esa situación, la que pueda haber, darán su apoyo al papado. Por tanto, va a llegar un momento en que algo va a acontecer para que esto cambie y sea un posicionamiento neto en favor del ecumenismo que Roma les ofrece y que ellos también le están pidiendo al mismísimo Vaticano. Por tanto, estemos atentos porque pronto, en los pocos años que quedan para el regreso de Cristo, algo va a dar una vuelta al calcetín, ¿entendéis? Una vuelta a la situación. El último golpe de efecto de la conspiración la cometió el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, que envió una carta a Jorge Bergoglio pidiéndole que anule el Sínodo Mundial de Obispos dedicado a la juventud, cuya preparación está muy avanzada, incluso con el Instrumentum Laboris, que es la guía principal de discusión. Monseñor Chaput, un conservador que se ha opuesto en varias oportunidades a Francisco, dijo al Papa que en este momento de escándalos por abusos sexuales, los obispos no son creíbles. Bien, pues ya veis qué tipo de acusaciones, Pero, una vez más, tiene apoyos. Obispos hondureños manifiestan su solidaridad y obediencia al Papa Francisco. ¿Y quién más? Secretario del Episcopado Español critica a quienes atacan al Papa. En este momento en el que se ven las fallas de la Iglesia, hay quien quiere aprovechar para atacar al Papa porque hay gente que no ha aceptado nunca la elección del Papa Francisco, su misión y su tarea de reforma de la Iglesia, de ponerla en esa nueva evangelización y que es, en definitiva, poner en práctica el Concilio Vaticano II, explicó Gil Tamayo. Y esta es la causa de todo. Unos que quieren seguir por la línea dura anterior al Concilio Vaticano II y otros que apoyan al Papa, que lo que hace es seguir instaurando lo que se trató en el Concilio Vaticano II. ¿Y en qué consistía? Ecumenismo. Por tanto, los que no estén de acuerdo, de algún modo, terminarán pasando por el aro de lo que debe ser en el último tiempo, el ecumenismo. Algo que no es voluntad divina, evidentemente, pero que el Vaticano va a utilizar hasta el final para conseguir poner a todos bajo un mismo paraguas, una misma ley para todas las naciones, y el papado ostentando el poder de líder moral absoluto en todo el planeta. Aún han habido más escritos como este, credibilidad a prueba, oremos al Espíritu Santo para que conceda al Papa discernimiento y fortaleza. Lo escribe Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, y llega a decir esto también. En los motivos que tuvo el exnuncio para hacer esta denuncia,
Se puede percibir la oposición que ha encontrado el Papa Francisco en algunos ambientes clericales, incluso de altos rangos, que no aceptan la reforma integral que él está proponiendo. No quieren dejar la vida principesca que han llevado, no aceptan la vida sencilla y austera del Papa. No toleran que hable tanto de la opción por los pobres y que la viva, ni que defienda tanto a los migrantes y a las mujeres. Le achacan errores doctrinales e imprudencias pastorales, porque su estilo les choca, les parece populista y casi comunista. Hay ambientes, sobre todo en Europa y Estados Unidos, que no toleran el nuevo modo de ser que la Iglesia alienta, más cercana al pueblo, más comprometida y misericordiosa con los pobres, más preocupada por la ecología y por el ecumenismo. Lo remarco, ecología y ecumenismo. Todo ello en base a una fidelidad profunda al Evangelio de Jesucristo. Ya quisieran que se terminara este papado y que llegara otro más acorde a lo que el Papa Francisco ha calificado como un cierto estilo católico propio del pasado. ¿Os dais cuenta qué imagen muestra el Papa con todo ello? Él es la fuerza nueva que surge, la fuerza que limpia y cambia el tema del pasado en la Iglesia católica. Por tanto, el que hace la limpieza, y que eso evidentemente hace saltar ampollas, crea oposición, pero es lo que va a triunfar. Y algunos ya dicen que este Papa no estuviera, pero ¿alguien cree que el próximo Papa no seguirá en la misma línea y que será también él, o si viniera otro, los que al final impondrán esa ley para todas las naciones, trabajando precisamente con el ecumenismo y la ecología, la encíclica Laudato Si, que todo el mundo está aplicando y terminará de aplicar, y en la cual va incluida la observancia del domingo como día de reposo para la familia, y no solo la familia con padre, madre, hijos, etcétera, sino la familia humana mundial? Eso es lo que se viene encima. Y el próximo Papa terminará de hacer una gran labor, que gustará a algunos y a otros no, pero hará que triunfe el papado, hará que Satanás coja el poder a través de la Iglesia católica otra vez en el mundo y pueda arremeter otra vez contra el auténtico pueblo de Dios, que guarde los mandamientos y tenga la fe de Jesús, la auténtica doctrina. Y eso incluye observar el Santo Sábado, por más que a algunos les moleste, sean católicos o protestantes o cualquier otra cosa. Terminaba diciendo este señor aquí: oremos al Espíritu Santo para que conceda al Papa discernimiento y fortaleza para afrontar el momento que estamos viviendo. No nos dejemos apabullar por comentarios que insistan en debilitar la credibilidad hacia la Iglesia y el Papa. Mantengamos nuestra confianza en que Dios lo puso precisamente para enderezar muchas cosas que deben vivirse con más fidelidad al Evangelio. Cuenta con nuestro apoyo y nuestra confianza. Pero mira por dónde ahora aparece esto. 5.000 hombres católicos escriben al Papa Francisco: purgue la corrupción de la Iglesia. Antes eran mujeres, ahora son hombres. Del mismo proceder que la carta de las mujeres, vienen a decir prácticamente lo mismo, bastante hartos de lo que está sucediendo y quieren también que la verdad salga a la luz. Esto no termina así, porque aún obispos de Uruguay expresan su fidelidad al Papa Francisco y su magisterio, a lo que enseña. Y en Venezuela más de 40 obispos visitan y apoyan al sucesor de Pedro, que dicen ellos, claro. Bueno, pues además aquí es curioso, os lo paso despacio por si queréis verlo, porque dice que fueron hasta la tumba de Pedro, delante mismo de la tumba de Pedro, y allí pues hicieron sus cositas, y hablan de Pedro roca firme, con lo cual ellos ya deducen, como todo el catolicismo, que el papado viene de Pedro, y por tanto este papa representa a Pedro y hay que tenerle fidelidad ciega y absoluta. La lástima es que todos estos católicos que creen que viene de Pedro, el papado, por ese texto famoso de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no van al original escrito en griego, que hace referencia a Cristo, esa piedra como roca, y a Pedro como esa piedrecita, canto rodado. Nada que ver, pero la mala interpretación es el punto de apoyo para hacer creer al mundo católico en general que ellos vienen de Pedro, cuando precisamente ni lo que creen prácticamente tiene que ver con Pedro ni con Jesús.
En fin, bueno, pues nada, esto es lo que ha dado de sí este tema, que desde luego ya veis que todo lleva camino a que esto no ha sucedido porque sí. Esto va a desembocar en una limpieza, en lo que ellos llaman una purificación de la Iglesia, y van a quedar como esos líderes morales, que este mundo va a acatar de todas, y que dentro de poco tiempo ese poder lo tendrán de lleno y lo van a utilizar contra todos aquellos que no quieran hacer su voluntad. Ya veis de qué tilda a los que se oponen a él. Pues imaginaos cuando tengan pleno poder, de qué van a tildar al pueblo de Dios, que seguirá dando el mensaje del cuarto ángel, anunciando al pueblo que aún hay sincero en Babilonia, que salgan de allí para poder ser salvos, que abracen la verdad y la sigan, porque Cristo vuelve pronto. El Señor vuelve, Maranata 2031. Esto se acaba, y las señales del fin ya las tenemos delante. Si tenéis dudas al respecto, recomiendo un libro excelente, evidentemente la Biblia. Y aún os recomiendo otro libro también genial, excelente, inspirado, y vaya si es inspirado, El conflicto de los siglos de Ellen White, donde vais a encontrar precisamente todas esas profecías bíblicas mostradas con detalle. Y podréis ver que un libro escrito en 1888 se está cumpliendo al dedillo. Con todo lo que tenemos delante lo veréis reflejado allí, y aún veréis el final desarrollo de todo esto con total claridad. Y ese libro os hará ir a buscar la Biblia con más ganas que nunca, sin malinterpretaciones, sin conceptos que os hayan puesto en la cabeza vuestros líderes religiosos. Y si sois sinceros veréis la verdad, la vais a seguir y seréis salvos. Si no, el Señor ya sabéis lo que hará cuando vuelva. Que Dios os bendiga.